Hola, hola, bienvenido, bienvenida a tu canal Hermago Tarot. Yo soy Alfredo y voy a hablar de un tema escabroso. Un tema escabroso bastante peculiar. En en otra época hubiera evadido este tema, pero es algo que me interesa como sacar. Pero no solo sacar, sino también pedir opiniones si es que alguien por ahí me está viendo con respecto a esto que voy a decir. El tema es: ¿cuál es el verdadero símbolo de la Iglesia Católica? Porque la realidad es que hay tantos conceptos, tantas ideas, tantas palabras que a veces llega a ser un poco difícil. Llega a ser difícil ponerse de acuerdo sobre qué ente de los que estamos nombrando es el que en este momento, no sé, nos está llevando, nos está aconsejando, nos está ayudando. Se me hace una cosa muy curiosa eso de que esencialmente a los latinoamericanos se nos pida o se nos haya pedido a través de la conquista dejar de ser politeístas. Y el politeísmo pues era algo bastante común en las civilizaciones previas a la conquista, pero sigue siendo común aún en la Iglesia Católica. Y hablo de la Iglesia Católica en específico porque, bueno, es la manifestación de la cristiandad, por así decirlo, que tiene bastantes santos. No es un solo ente el que nos guía, es un montón, y hay un santo para cada cosa. El santo de las causas, el santo de las causas perdidas, el santo del que te ayuda a resolver cosas del amor, cosas del trabajo, cosas del dinero, y bueno, evidentemente pues la Virgen María, que pues también tiene su rango de acción, por así decirlo, y otros santos que se han ido agregando y que al final no son reconocidos por la Iglesia Católica porque tal vez ya es demasiado, pero otros que realmente quién sabe si sea cierto que se lo merezcan, porque pues la historia se distorsiona y es generalmente más heroica contada por los que ganaron las batallas. Entonces es una cosa muy difícil llevar el track de todos los santos y todos los entes a los que podemos pedir algún favor especial, espiritual y o físico. Entonces todo este contexto lo doy porque lo que quiero saber entonces a través de esta idea es entonces cuál es el verdadero símbolo de la Iglesia Católica. Porque cuál es el mero chido. Pues en la Iglesia Católica parece ser que pues adorar a Jesús como el Mesías le da un carácter pues de Dios, por así decirlo, porque es la manifestación de Dios en la tierra y porque es el Hijo de Dios, y entonces el Mesías. Hay que revisar bien el significado de la palabra Mesías, pero una de las cosas importantes de la existencia de Jesús en la tierra es que casualmente es un enviado por Dios mismo para, no solo para enseñarnos cosas, porque creo que ese era una de los principales objetivos de la existencia de Jesús, que Él vino acá a enseñarnos cosas. Pero la otra idea que es bastante interesante es: ¿y qué tal si también Dios mandó a Jesús para Dios mismo aprender cosas? Y lo explico así. Cuando te dan libre albedrío, no es que te dejen decidir o hacer a tu antojo, ¿ok? No tenemos realmente libre albedrío. Estamos encerrados en un corral, y este
se llama vida. ¿Sí? No podemos hacer lo que sea si no tenemos un libre albedrío que es totalmente libre y suelto, porque esencialmente nos gusta cuidar de nuestra vida y no perderla, ¿no? Ese es un corral súper básico de que este libre albedrío no lo sea del todo, y todas las limitaciones que con eso conlleven. Entonces, que creamos que tenemos libre albedrío, bueno, pues es parte creo que es parte del show, es parte del juego. Pero también que entendamos que existe un plan divino, o sea, que sepamos o que nos digan que existe un plan divino. Entonces contrapone un poco, sí, y ahorita voy a explicar dónde no se contrapone, que existe un plan divino y que eso se contraponga a la idea de que tienes libre albedrío. Entonces, o sea, existe un plan divino, entonces ya todo está hecho, todo está dicho, todo está escrito. Si existe un plan divino, todo está decidido a priori, ¿sí? Entonces, si existe un plan divino y todo está decidido, entonces realmente no tienes libre albedrío. Y a eso me refiero con que estamos en un corral que no reconocemos, que es muy difícil reconocer. ¿Por qué? Porque cuando aprendes a vivir o solamente has vivido dentro de un corral, cualquier cosa que te ayude a expandirte un poquito más dentro de ese corral parece libertad. Pero eso no quiere decir que esencialmente lo sea, aunque como quiera sí lo es. ¿Por qué entonces, si existe un plan divino, podemos tener libre albedrío? Porque nuestras limitaciones físicas, emocionales y intelectuales y espirituales son las que definen qué tanto se expande ese corral dentro de sí mismo. Hay una limitación, no podemos vivir cosas, no podemos vivir experiencias que están fuera de nuestro alcance como entes vivientes, ¿sí? No podemos vivir experiencias que estén fuera de nuestro alcance, pero eso no quiere decir que vivamos todas las experiencias que sí están dentro de nuestro alcance, ¿ok? Por ejemplo, a mí no me gusta subirme a las montañas rusas. Antes me gustaba y ahora ya no me gusta. Pero ¿qué tal si nunca hubiera decidido subirme a alguna? Está dentro de mi rango de acción y podría yo sentirme libre y feliz si es que me gustara hacerlo. Al principio me gustaba y cuando me lastimé la espalda pues ya no me gustó tanto. Entonces es como me dio una monserga pues que alguien me invite a hacer alguna cosa de esas, pero yo me siento libre de decidir si lo hago o no lo hago, ¿sí? Y mi punto es, la libertad no implica que hagas todo lo que tengas al alcance, ¿sí? La libertad implica que hagas de todo lo que tienes al alcance lo que tú prefieras, ¿sí? El asunto es preferirlo o ser obligado a, y ahí está el punto más importante de la libertad. ¿Eres forzado a hacer las cosas o a dejar de hacerlas? ¿O prefieres o decides hacerlas o dejas de hacerlas? De lo que está dentro de tu rango de acción. Y ahí es donde está la libertad. Hay libre albedrío o algo que se le parece al libre albedrío. Si puedes hacer lo que quieras, puedes hacer lo que decidas, tú tienes la opción. Puedes decidir permitir que alguien te obligue, ¿sí? O puedes decidir ponerte en contra de que alguien te obligue a hacer lo que sea, pero todo eso es tu decisión. Ahí es donde radica nuestro libre albedrío. Pero pues no podemos hacer más cosas de las que están a nuestro alcance como experiencia, como seres vivientes. Entonces, habiendo dicho eso, ¿sí? Como seres humanos tenemos limitaciones importantes que nos definen, ¿sí? Pero eso no quiere decir que por ser limitaciones sean malas. Por ejemplo, no podemos volar, ¿sí? Pero descubrimos cómo hacer algo parecido a volar, ¿sí? No podemos nadar debajo del agua durante muchas horas. No somos capaces físicamente de hacerlo, pero sí somos capaces de adaptar por medio de invenciones, máquinas y trucos, alguna técnica, manera o herramienta que nos ayude así a hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la verdadera limitación del humano, del ser humano? En que no puede vivir experiencias que están fuera de su alcance. Y si en ese momento algo está fuera de tu alcance, porque simplemente todavía no es tiempo de vivirlo, no lo vas a vivir. Por ejemplo, en 1960 no había celulares,
porque todavía no estaba al alcance del ser humano desarrollar lo suficiente la tecnología para que ese tipo de aparatos fueran asequibles para el pueblo. Apenas un pequeño porcentaje de la gente tenía televisiones, no se diga un teléfono. Entonces te digo todo esto para preparar el momento en el que te voy a explicar por qué el simbolismo de la Iglesia Católica es equivocado, tergiversado o tramposamente modificado. No sabemos todavía qué de todo eso, o si todo eso ocurre al mismo tiempo. Te voy a explicar por qué. Hay un momento al final de la vida de Jesucristo, mientras está en la cruz, donde hay ciertas personas que pueden haber, por medio de un cierto ejercicio de lógica, entendido que cuando Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús mismo está renegando de lo que Dios permitió suceder, ¿sí? Y por tanto es medio una pista para ciertas personas de que Jesús está perdiendo la fe, está perdiendo la conexión con Dios, está dejando de reconocerlo como un Dios, o como su Dios, o como el Dios. Y entonces dice: ¿por qué me has abandonado? Y algunos pueden llegar a decir: bueno, es que ahí Jesús se hizo ateo, dejó de creer en él, ¿sí? Y entonces pues sucede lo de la lanza, lo de un montón de cosas, y entonces pues ya se muere, lo bajan de la cruz, lo entierran y resucita al tercer día según las escrituras. Y entonces ¿no te has puesto a pensar por qué la Iglesia Católica tomó la cruz como un símbolo? Es un símbolo del sufrimiento, del dolor, bastante... es como si hubieran colgado a Jesús. Nuestro símbolo sería una cuerda. Si lo hubieran decapitado, nuestro símbolo sería una guillotina. Se ponte a pensar eso. Si a Jesús lo hubieran matado a flechazos, nuestro símbolo sería un arco y una flecha. Y digo nuestro símbolo porque pues yo crecí en una sociedad esencialmente católica, ¿sí? ¿Por qué tendríamos que mostrar el cuerpo de Jesús en el momento en que muere? En una cruz, ensangrentado, picoteado por una lanza, habiendo usado una corona de espinas durante todo su trayecto entre que le cargaron la cruz y llegó al lugar donde lo iban a crucificar, en esa misma cruz. ¿Por qué tener un símbolo tan doloroso y tan importantemente limitante? ¿Sí? ¿Qué pasa con las cuestiones de los símbolos en nuestro planeta? Poca gente sabe que el símbolo de la suástica, el que se robó Hitler para pues usarlo como símbolo de su movimiento nazi de purificación de raza y estas cosas, poca gente sabe que el símbolo de la suástica fue creado primero por el budismo, solo que Hitler lo invirtió el sentido de los bracitos de la suástica y empezó a usarlo, pero el símbolo originalmente es budista y obviamente oriental. ¿Por qué usamos una cruz? Pues es como un símbolo muy simple, muy sencillo, ¿sí? Y pues bueno, ya tendré tiempo yo de explicarles todo el origen real de la cruz, pero viene un poco a través del reconocimiento de los planos cardinales y la conexión con la naturaleza y todo ese rollo. Pero entonces cuando le haces más grande el poste a esa cruz, entonces lo individualizas. Es la forma más básica de ejemplificar un ser humano, y además con los brazos abiertos, y además como símbolo de sufrimiento y símbolo de dolor. Qué difícil que Jesús haya pasado por eso, porque lo que venía a hacer por nosotros era enseñarnos. Y ahora sí te voy a explicar
¿cuál es el verdadero símbolo de la Iglesia Católica? El verdadero símbolo de la Iglesia Católica no es Jesús en la cruz. Muchos murieron en la cruz, bandidos sobre todo, muchos bandidos murieron en la cruz, igual que Jesús. Murió como el más humilde, como el individuo de menor rango social en esa sociedad. Jesús murió como uno de ellos, ¿sí? En la cruz. El asunto del simbolismo de la cruz no es por su humildad y por su sufrimiento y todo ese rollo. Jesús no vino a enseñarnos la humildad de manera esencial. Vino a aprender cómo se vive como ser humano. Y vivir como ser humano es vivir con la duda sobre si Dios existe o no, o cuál es el objetivo de Dios, cuál es el plan de Dios. Vivir con la duda constante de no saber o no entender el plan divino es parte de lo que compone al ser humano, porque el ser humano, por su composición súper simple, aunque compleja para nuestros ojos, pero para un ser divino como Dios, debemos ser muy simples y una capacidad de comprensión y entendimiento y aceptación muy chaparra, ¿ok? Y está bien. Esa es una de las principales y esenciales limitantes del ser humano, que no podemos vivir experiencias que no tenemos a nuestro alcance. Y la experiencia del conocimiento divino no la tenemos al alcance. Somos perfectibles y por eso somos susceptibles de buscarla, ¿sí? Y de encontrar cosas que se le parecen. Pero eso no quiere decir que el conocimiento divino lo tengamos cargando en nuestras mentes o en nuestras panzas o donde sea que se nos aloje ese cuerpo divino. Sí tenemos un ser esencial y un ser divino que nos guía, ¿ok? Y eso es una parte de la partícula de Dios. Pero entonces, ¿por qué no entendemos el plan divino? Porque no necesitamos entenderlo, necesitamos aceptarlo, aprender a aceptarlo. Y aprender a aceptar el plan divino de Dios es parte importante de lo que significa ser humano. Y Jesucristo vino a experimentar cómo vive un ser humano. ¿Por qué? Porque Él tuvo que pasar por todo el rango de emociones. Él pasó por la ira, Él pasó por la decepción, Él pasó por las tentaciones, Él pasó por el enojo y muchas otras emociones. Y necesitaba vivir la experiencia de cómo se vive siendo humano, ¿sí? Y buscando tener un enfoque hacia, yo les voy a enseñar lo que he aprendido, porque aunque he vivido pocos años, he vivido lo suficiente para aprender cosas que estoy dispuesto a enseñar, y a través de la enseñanza se aprende. Y eso es algo que se nos olvida bastantito, ahí sí la estamos regando. Aprende más el que enseña en el momento que lo está enseñando y en el momento en que a los que enseña hacen preguntas y hay una retroalimentación, que el que primero lo aprende, ¿sí? Y entonces de lo que se trata la vida de Jesús es, a través de ser maestro, entender que se está haciendo un muy buen alumno, se está aprendiendo a ser buen alumno. Y entonces, ¿a qué vino Jesús? A aprender a ser humano, o aprender cómo es la experiencia de ser humano. ¿Por qué? Porque una vez que regresa al reino de los cielos, necesita incorporar esa información en el conocimiento universal. ¿Por qué? Porque como Dios nos dio libre albedrío, no se mete en nuestras cabezas, se puede meter en nuestros corazones, pero no nos fuerza a decidir. Dios no nos obliga a decidir. Nos acerca a experiencias que nos ayudan a crecer. Eso que ni qué, ¿sí? Pero como Dios nos dio libre albedrío y no se mete en nuestras cabezas, le es imposible, porque aunque es todopoderoso, omnipresente y omnipotente, dejó libres nuestros pensamientos, ¿sí? Porque esos son de nosotros, y porque dejó libres nuestros pensamientos nos hemos desarrollado de una forma que Dios mismo no podía entender. Y por eso el Viejo Testamento
nos muestra un Dios frustrado, porque no hacíamos lo que era su voluntad, y por eso nos castigaba. Pero a partir de la llegada de Jesús se vuelve un Dios más permisible y más amoroso y más entendido. ¿Por qué? Porque se incorpora el conocimiento que adquirió Jesús de una manera importante, ¿sí? Y es como si Dios hubiera dicho: wow, no sabía que estos humanitos vivían con tanto dolor. No sabía que estos humanos vivían con tanta culpa. Yo no les puse eso, ellos se lo pusieron. Pero entonces, ¿cómo les ayudo? ¿Sí? Para que vivan con menos dolor. No puedo ser tan duro con ellos y ellos mismos son muy duros consigo mismos, ¿sí? Entonces empieza a cambiar el discurso de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo, a través de ser el mejor maestro del mundo, también se entiende como el mejor alumno. ¿Qué del mundo, del universo? Entonces, ¿por qué el símbolo de la Iglesia Católica es erróneo, es incorrecto, está traviesamente manipulado? ¿Por qué el símbolo es una cruz? ¿Por qué tiene que ser el sufrimiento el que sea nuestro símbolo, el que lleva hacia adelante una fe? El verdadero símbolo de la Iglesia Católica no es la cruz. El verdadero símbolo es una tumba vacía. ¿Ok? El verdadero símbolo de la magia y del poder de Dios no es una cruz. El verdadero símbolo es una tumba vacía. Porque del único que está lleno esa tumba es de aceptación, de amor, de compasión, ¿sí? De la plenitud de entender a Dios a través de actos y hechos que son totalmente inexplicables a la lógica del ser humano, ¿sí? Porque Dios no habla con lógica, Dios habla con amor. Y para mí el verdadero símbolo es una tumba vacía, porque es la única manera de creer que eso sucedió, que esa tumba estuvo llena y que después ya no, es con fe, con entrega. Y eso, la fe y la entrega, no tienen lógica y no tienen forma de simbolizarse. ¿Por qué está mal el símbolo de la Iglesia Católica como una cruz? Porque es un símbolo de algo que pudo haber sucedido, cualquier cosa. Si a Jesús lo hubieran matado de un zapatazo, nuestro símbolo sería un zapato, ¿sí? Para mí es absurdo que sea una trampa para ratón nuestro símbolo de una fe. El verdadero símbolo de la Iglesia Católica es la tumba vacía, porque es la única forma de entender que esto se vive con fe, no con culpa. ¿Ok? Entonces, por eso te explico todo este contexto, porque la realidad es que el ser humano, con todo y que Dios no se puede meter en nuestros pensamientos, la única forma de que nosotros le demos entrada, ¿sí?, para que tu espiritualidad se desarrolle, es abrir el corazón y no buscarle lógica, ¿sí?, y dejar que las emociones fluyan. Y por eso los terapeutas, cuando te empiezan a dar terapia, ¿sí?, lo primero que empiezan es por buscar entender cuáles son las emociones que tienes atoradas y desde dónde, cuál es su origen, si viene de mamá, de papá, si es un designio familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso para algunas personas les sirve las constelaciones familiares, a otros les sirve la programación neurolingüística, a otros les sirve un montón de cosas. ¿Por qué? Porque incluso hasta cómo nos hablamos a nosotros mismos es importante, ¿sí? Pero parece que nuestra lógica no tiene lógica, porque a veces simplemente hacemos las cosas con, según nosotros, la lógica más intachable del mundo, ¿sí? Y sucede todo lo contrario. Yo tenía miedo de que sucediera una cosa con mi novia, por poner un ejemplo, ¿sí? Y mi miedo fue lo que provocó que eso sucediera. Y al final, cuando por fin sucedió, que además no me gustó, fue desagradable, fue incómodo, aunque después afortunadamente lo arreglamos, y eso fue una bendición. El que yo entendiera que mi miedo lógico, ¿sí?, de que algo sucediera, estaba provocando justamente que sucediera, ¿sí?,
cuando por fin sucedió, se me quitó el miedo. Dije, vaya, he sido un estúpido. Porque al final yo fui el que lo provocó. ¿Por qué? Porque no estaba confiando en lo que me decía mi panza, que es, deja que las cosas sean lo que son y ya. No pasa nada, no tienes por qué dudar lo que eres ya lo eres. No necesitas demostrar nada. ¿Ok? Si nos cuesta trabajo escuchar nuestro propio instinto, que a veces es más sabio porque tiene mejor olfato, ¿sí? Nos va a ser difícil entonces entender un crecimiento espiritual. Y ahorita el enfoque es por la Iglesia Católica, pero puede ser cualquier religión. Puede ser cualquier religión. ¿Por qué? Porque la realidad es que el objetivo principal es lo que importa. No importa cuál es la doctrina, no importa cómo se llama tu doctrina. Lo que importa es que el objetivo esencial es que te conviertas en mejor persona. ¿Y cómo te conviertes en mejor persona? En reconocer que tienes varios niveles de funcionamiento, varias capas de funcionamiento, que es tu personalidad, tu ser espiritual, tu ser cerebral o intelectual, tu ser emocional, tu ser físico, un montón de cosas, ¿sí? Y reconocer que somos todo ese montón de cosas y que somos seres complejos y que necesitamos darle espacio a cada cosa. Necesitamos darle espacio al espíritu, al cuerpo, al intelecto, ¿sí? La filosofía misma, aunque hay gente que cree que el intelecto se desarrolla leyendo más, ¿sí? Y está bien. Pero también ocúpate de vivir experiencias que te ayuden a no solo confirmar, o más bien enriquecer las cosas que puedes obtener por medio de la lectura. Yo tenía conflictos con un amigo que me decía que se puede conocer el mundo leyendo, y mi siguiente pregunta era, amigo, ¿y sabes a qué huele la ciudad de Mérida? No, pero puedo leer un libro donde alguien haya escrito a qué huele la ciudad de Mérida. Ok, bueno. Amigo, ¿te has enamorado? De ahí es donde se quedaba callado, porque él nunca se había enamorado, ¿sí? Y se sabe los poemas más hermosos. Es un tipo con una memoria prodigiosa, ¿sí? Pero ¿de qué te sirve saberte un poema sobre amor si no has experimentado o nunca te has dado la oportunidad de experimentar nunca el amor? Entonces, ¿por qué no nos damos la oportunidad de experimentar nuestro crecimiento espiritual a través de la doctrina que sea, la que tengas? Pero que no sea con dolor, que no sea con culpa. ¿Por qué no te ayudas a experimentar tu crecimiento espiritual a través del gozo de vivir? Del goce de vivir. No, bueno, es que no estamos aquí para gozar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si nos hace bien sentir placer de las formas que sea. De las formas que sea nos hace sentir bien recibir placer. Estamos fabricados así. O sea, lo pongo así. Si tener relaciones fuera desagradable, ya no sabríamos, ya estaríamos extintos, ¿ok? Dios quiso que fuera rico. Porque es parte de la supervivencia. A los delfines les encanta. Y también lo hacen por diversión. ¿Vas a juzgar a un delfín? ¿Ok? Entonces, te digo todo esto porque, mira, el decir el verdadero símbolo de la Iglesia Católica es una tumba vacía es determinista. O sea, no, tampoco quiero ser rígido, porque pues la gente que me enseñó a mí la religión, porque además es curioso que el cristianismo por sí solo hable de los judíos y no llevemos las costumbres de los judíos. O sea, ¿por qué en la Biblia de la Iglesia Católica dice que los judíos son el pueblo elegido de Dios? Y pues nosotros somos mexicanos y somos católicos, no somos judíos y no llevamos ninguna de las costumbres de los judíos. Y no tenemos la disciplina que tienen muchos judíos para llevar su religión.
Entonces, ¿por qué no practicamos el judaísmo? ¿Por qué practicamos el catolicismo? Qué raro, ¿no? Entonces, pues ya, si ya tienes la religión que ya tienes, pues úsala para aprender a disfrutar tu vida, no para juzgar a los demás. La religión católica por sí misma tiene muchas contradicciones, ¿sí? El problema no es no es que estés señalando siempre esas contradicciones, es usando lo que te ayuda a ser mejor persona justo para eso, para ser mejor persona, ¿sí? ¿Tienes fe o no tienes fe? El plan divino no lo vas a entender hasta que estés con el Creador y ya. No tienes por qué entenderlo. El plan divino no está hecho para que lo entiendas. El plan divino está hecho para que lo aceptes. Y también que a través de eso aprendas que muchas de las cosas que vives no están bajo tu control. Porque hablan de estarlo. Si somos solo hormiguitas. Ponlo así. Dios para nosotros es como nosotros a un hormiguero. No sabes lo que piensa cada hormiga, pero puedes ver su miedo cuando aplastas a una. Tú puedes decidir si viven o mueren, pero no puedes saber lo que piensan, ¿sí? Entonces, a través de tu decisión como hombre, viendo a un hormiguero, ¿sí? Pues puedes decidir ser bondadoso con ellas, o exterminarlas, o dejarlas vivir sus vidas y pues que hagan lo que quieran y que se coman tu comida. No sé, tú sabrás, ¿no? A lo mejor así somos para Dios. Criaturas que a veces hay que cuidar. Y ya, no sé. Ay, bueno, pues ya me desahogué. Muchas gracias por escucharme. Espero que estas dudas existenciales y teológicas no te alboroten un insomnio con el que no puedas lidiar. Al contrario, yo lo que quiero es tal vez tener con quién debatir, ¿sabes? Porque la realidad de las cosas es que no es que no tenga con quién debatir o no es que no tenga con quién platicar estas cosas, sino que estoy echando al aire esta idea que seguramente en mi entender puede servir como carnada para que alguien se me acerque y me diga: oye, eres un idiota, yo pienso así. Ah, bueno, pues quiero escuchar lo que tienes que decir. Y eso es un evento interesante. Me gustaría que suceda, ojalá que sí. Mientras tanto, pues los dejo con este lindo mensaje. Toda cosa que se te acerque o que permitas que se te acerque debe tener un objetivo principal, ¿sí? Que es que tú crezcas, que aprendas o que lo disfrutes. Si ninguna de las tres se aparece cuando piensas en eso, ya sea que te acerques a una persona, a un proyecto, a lo que sea, si no cumple con esas tres cosas, entonces ¿para qué lo quieres? Adiós.